Buenos días, nos encontramos en el nuevo programa Ciudadanos por Conocer y hoy nos hemos desplazado hasta la farmacia Chascón de Palma de Río, la cual cumple 100 años este 2014. Tres pilares fundamentales de la cara al público de la farmacia Chascón, los que han estado más tiempo detrás del mostrador, que son Eusebio, Francisco López, Curro de la farmacia, y Nicolás Franco. Bueno, Curro, tú eres el primero que llegaste aquí a la farmacia, ¿no? Que llegaste en el año 42. Exacto. ¿Y qué nos puedes contar de cuando tú entraste aquí siendo un niño? Como siendo un niño completamente, nada que mandaba y cuatro cosas así, sin referencia, sin usted ni mandamos allí mucho, o sea, no tenemos una cosa que pueda ser exacta. Tú estuviste en la antigua farmacia de la calle Cigüela y en la... No, primero yo estuve aquí. Primero aquí. Sí, y luego... después pasé allá a la calle Ciguela. Y después la de Goya, que fue la última etapa que tú estuviste. ¿Y llevas jubilado? 53 años. 18. Ya, 18. 18 años. 18. Años. Nada, los nervios no se nos pasa nada. Bueno, Eusebio, ahora te toca a ti contarnos un poquito de tu trayectoria aquí en la farmacia. Mi vivencia en la farmacia. Tú llegaste con ¿cuántos años llegaste? Con 19 años. 19 años. Llegué aquí, claro, y he estado durante 45 años trabajando aquí. Yo hace 4 años y pico me jubilé, no llega a 5 todavía, y aquí estamos. Cuando yo llegué, Curro ya no estaba en la farmacia, estaba en la de la calle de Ciguela, y entonces estaba Nicolás y yo solo. No había nadie más. Después se incorporó un muchacho, un tal Alonso, maestro de los salesianos, para que yo me fuera a la mili. Una vez que yo terminé la mili ya me volví a incorporar y ya estuve 45 años. Entonces tu padre pues estuvo mucho más tiempo, ha estado 50, que es una barbaridad, pero bueno, ahí hemos aguantado. Y la trayectoria de Curro pues ya la sabéis todo. Ha sido haciendo bien por el pueblo, masajista, te la ha hecho de todo, Que no nos has contado, Curro, que tú eres nos ha contado parte de su de vida. Palma de Río. Parte de su vida que es muy rica en todas esas cosas, en experiencia, porque además de ser el alma de aquella farmacia y el que más preservativos vendía en toda Andalucía, Era el número 1. pues entonces, luego después se dedicó a ser masajista del equipo de Palma, que yo decía, Curro, pero ¿cómo tienes ganas después de lo que trabajas de seguir trabajando? Pues se iba, porque eso para él era un vicio. Un vicio, no, un relajo de la farmacia. No era la parte económica, no era la parte nada. Me iba igualmente para relajarme de los 7 días continuos, trabajando 12 o 13 horas, y después esto lo tenía como un hobby, que me iba, por ejemplo, con el partido, con el equipo, iba con él, después en la caseta, tenía que darle masaje, vendarlo, y después en el campo estaba pendiente de ellos. Nada más que después si se lesionaba o lo que sea, iba corriendo, estupendamente. O sea, me iba muy bien, me iba en relajo grandísimo. Claro, tú te relajabas relajando a los demás. Relajando a los demás, claro. Después si le daba un buen masaje, me colaba un go, entonces sería bien para el equipo, estupendo. Me lo pasamos bien sobre eso. Lo tenía bastante que seguía con su labor. Y luego nuestra vivencia aquí, porque te puede gustar, que ha sido muy enriquecedora porque teníamos una clientela que no eran clientes, eran familia nuestra. Y nosotros hemos querido mucho a la gente y a nosotros yo creo que a nosotros también nos quiere y nos aprecia. Y es lo único que te puedo contar, que nosotros aquí hemos estado muy a gusto y no tenemos más que agradecimiento con la familia Chamón. Sí, señor. Y nada, si quieres preguntarme algo más, pues... Yo nada más que reafirmar que esta es tu segunda casa, igual que es la mi segunda de... casa. Muchas veces yo creo que más que mi segunda casa, era la primera. La primera. Estábamos más tiempo aquí. Nuestra casa la veíamos muy poquito tiempo, porque antes dedicábamos muchas horas, no como antes, como ahora. Hemos dedicado muchas horas a esto, no nos pesa, que era la vida. Eso era la vida de Y nosotros. si es curro, ya va que te voy a contar. Entraba a las 9 y salía a las 10 de la noche, después cogía, me iba con mi botiquín al campo de fútbol, a dar mi masaje. Me estaban esperando, y me pasaba estupendamente. Después a las 12, entonces me iba a mi casa, desde las 9 que salía de la mañana hasta las 12 de la noche, era pero me relajaba, iba estupendamente. Ibas para dormir, Para un dormir. poco más, y ya está, y al día siguiente otra vez a lo mismo. A lo mismo, Un poco más. O sea que eso fue una cosa estupenda. Bueno, pues ya hemos conocido la parte de Curro, de Eusebio, y ahora pues te toca a ti, Que Nicolás, no lo conoces. yo no lo conozco,
y ni Palma entera lo conoce, No lo vamos. conoce igual a los tres. Pero De yo todas quiero formas, que ese también lo cuente, que ¿no? cuente algo de su vida. Empecé aquí de niño en el año 63 y me he jubilado con 64 años y 51 de servicio. Y lo que ha sido mi compañero Sergio, que estoy un poco resfriado. Y resulta de que, claro, lo que ha hecho Sergio, no es clientela, son amigos. Amigo de familia. Sí, sí, Y además relájate. de familia, resulta de que a nosotros, bien ha dicho Sergio, nos quieren, nos aprecian, igual que nosotros apreciamos a ellos. Claro, no te emociones porque Sí, hacemos si queréis. eso es Total, que, hablar de... Aquí hemos, como ha dicho Sergio, pues hemos trabajado muchísimo. Y también estamos agradecidos a la farmacia, no a la farmacia, a la familia Chacón y a la farmacia también por dar de comer. En fin, ¿qué te digo? Si yo es que voy a contar tantas cosas, pero como es tan poco tiempo lo que tenemos, pues lo voy a dejar en que yo a mi gente lo quiero muchísimo, a mi cliente amigo, que estoy súper agradecido a todo ello y que siempre está en mi corazón. Y como yo he estado comentando delante a Sebastián, cuando hemos estado hablando, que vosotros no sois Eusebio López, ni Curro López, ni Nicolás Franco, sois Nicolás de la farmacia, Eusebio de la farmacia y Curro de la farmacia. Vale. Porque es que la gente es por eso por lo que os conoce, ¿no? Claro, nos relacionamos. Y han estado son personas que han estado toda la vida dedicadas a esto, ¿no? Sí, sí, dedicadas, que es lo que hemos estado Sí, comentando, sí, que no es una empresa, es una familia. Sí, sí. De ahí el premio que Sí, lo sí, demuestra, ¿no? sí, Que sí. es tradición y solera. Hemos intentado servir a la gente lo mejor posible y no hemos tenido nunca ningún problema con ningún cliente ni con nadie. Porque yo creo que hemos intentado, si lo hemos conseguido, por lo menos lo hemos intentado. Agradecido a la familia, muy agradecido, porque nos han tratado muy bien. Nosotros luego también hemos prestado. ¿No te ha apretado? ¿Te ha En apretado demasía, bien? quizás. En demasía, en unas ocasiones. Pero vamos, estamos agradecidos a ellos. Pero no estoy más agradecido a todo el público de Palma, los que han pasado por mi casa y los que ya no están. No, gracias para ellos. Antes hemos hecho alusión no solamente a los que estáis aquí, ahora mismo, a los que no están porque hoy Sí. obviamente no se trabaja y no están aquí, pero que son los responsables actuales, ¿no? Que como hemos comentado, Ana, Juan, Rosa, que es la última incorporación que ha habido. Hemos hecho alusión a Mari, Sí. que también es una incorporación que hay en la Pepi, farmacia. que nos acordamos mucho Y de Pepi, ella. Pepi, y Pepi, Pepi. que le hemos Sí. hemos tenido el momento de recordar quién era Pepi, Vale. cómo era Pepi y lo que era Pepi, que no era la cara que estaba tras el mostrador, sino la cara de atrás, ¿no? La cara que ella pues su No, reparo al público, ¿no? Muy buena persona. Y Muy bueno. Todo entregado, cada uno lo hemos entregado a la casa de chicos hasta la que nos hemos ido, Sí. hemos jubilado. Sí, Todos, sí. tanto Nicolás como Sergio, cada uno en su sitio ha defendido la También farmacia. tenemos recuerdos de Manolita. Manolita, sí, una Manolita filial que Palma, tuvo, que antes una también filial se que ha- tuvo en tiempo. Exacto. ¿Eh? Bueno, yo Sí, entré, sí. estaba ella y me enseñó cosas. Estoy muy agradecido. Tanto Pepe también, cuando yo entré. No, Pepe, es que ya no llegué a Pepe ya conocer. otra generación. Bueno, otra primera Ya generación, no una conoce generación la mía. gente, la gente ya Una generación no- Pepe, que me enseñó a mí lo que soy, Sí. lo que he hecho. La señora de la Cadia, una jefa estupenda, buenísima, que la quería mucho, y también está con ella muy bien. Estupendo. Hemos sido una piña defendiendo la casa Checo, que es la mejor de farmacia Checo. Y los auxiliares, tanto los otros tres que se han ido como los tres que han entrado. Sí. Son estupendos. También han estado con nosotros unos chiquillos también en su tiempo, pero que no voy a decir quiénes son porque yo no me acuerdo del nombre y otros no. Y por tanto, a todos ellos que han estado con nosotros, pues gracias. sobrino de la actual titular, Carmela Chacón, de la farmacia, y de Leocadia Chacón, que era la antigua farmacéutica y titular de la farmacia. Sebastián, para empezar, bueno, enhorabuena por este centenario que cumplí este año. Y bueno, queremos que Palma del Río pues conozca no solamente lo que es la farmacia, que es ya de por sí bastante conocida, sino
quiénes son los que se mueven dentro de esta empresa familiar, ¿no? En primer lugar, pues quiero agradecer a Palma del Río Información, a través de la persona de Gemma, de Juan y de Antonio, la oportunidad que ha brindado a la familia Chacón de dar un cierto toque divulgativo a este centenario que para nosotros nos sirve de gran alegría, es un motivo de alegría. Yo estoy aquí en mi calidad de, como ha dicho muy bien Gemma, de el sobrino, nos ha dicho que soy el sobrino mayor, por poco como el segundo, pero en fin, el sobrino mayor, pero sí el que vivo más cerca. Yo, aunque he frecuentado mucho Sevilla, como saldrá seguramente, he frecuentado mucho Palma, perdón, por mis circunstancias familiares, pues vivo en Sevilla y por eso la frecuencia, el haberme desplazado hoy con mucho gusto, como hago con mucha periodicidad por aquí, por Palma. Bueno, Sebastián, la farmacia, como hemos dicho, cumple 100 años, o ha cumplido 100 años en estos meses, y nos gustaría saber cómo se funda, quién es el que empieza en este negocio, cómo llega a Palma del Río, todo lo que... Bueno, yo tiendo a hablar mucho, después te ruego, Gemma, que cuando creas que me estoy hablando demasiado, pues que me corte sin ningún tipo de problema. Pues mi abuelo Sebastián, al cual no conocí, pues fundó la farmacia, se creó con la farmacia en el año 1914. Y voy a contar una serie de curiosidades que al hilo de investigar en los papeles antiguos de la casa han ido saliendo poco a poco. Y a mí que insisto, soy el mayor, pues me han servido un poco de idea de lo que pudo suponer en aquel tiempo la venida de mi abuelo. Mi abuelo y mi abuela, mi abuelo era viudo, era original de Prado del Rey, provincia de Cádiz, se casó, viudo sin hijos, se casó con mi abuela Ana Rosa, que para mí siempre ha sido una señora mayor, y mi abuela Ana Rosa, cuando se casó, tenía 19 años, y mi abuelo tenía 30 y tantos años. Vino aquí y vino como una persona fundamental para la historia de la farmacia y fundamental para mí. Otra persona, el Prado del Rey, al cual conocéis todos los palmeños a su descendencia, que es Pepe Rodríguez Ojeda, Pepe de la farmacia. Los dos fueron los que realmente crearon la farmacia. Pepe, yo siempre he conocido a Pepe, desde que tengo uso de razón, desde pequeñito siempre he conocido a Pepe. Dormía la guardia antes de otra forma, comía aquí, en fin, que era la persona de la familia. Para mí Pepe, lo mismo que si fuese un tío muy próximo mío, Y Pepe, el de la farmacia, pues Pepe es el de la fábrica de hielo, la fábrica de nieve, como se llamaba entonces, en la calle Belén, creo recordar. Y los hijos de Pepe son Pepe, Curro, Rosario y Loli, creo recordar. Pues bien, yo he jugado, y ya vuelvo a mis tiempos de infancia, he jugado mucho, para mí era una novedad lo que es una fábrica de nieve, en un pueblo, yo vivía en Córdoba capital, y para mí eso me trae muy gratos recuerdos. Pepe ha sido una persona entrañable, y fue y recuerdo, tendría yo 10-12 años, su fallecimiento, en el cual nosotros estábamos con los hijos y la viuda, estábamos en el sitio de los pésames. Entonces para mí era pequeño, pues fue un impacto muy fuerte. Tengo que decir que mis otros abuelos, mis padres, mi padre era médico, era Pepito Chacón, que también las personas antiguas por le sonará, y mi madre era Lolita Blanco, también de aquí de Palma del Río, con familiares que tengo, los blancos, los pocos que quedan ya, mi prima Carmen, y las hijas pues son de Palma del Río y viven aquí. Yo he frecuentado mucho, venía desde chiquitito con mis padres, con mi padre a darle una vuelta a la abuela, ya he dicho que mi padre era médico, y la abuela es esa persona que siempre han estado con mucha frecuencia enferma del corazón, pero que ha tenido una débil salud de hierro, o algo así como se suele decir. Entonces yo he vivido intensamente Palma del Río, si no en la última época de otra forma, ya mi actividad laboral, mi actividad profesional, mi familia, mis hijos, mis nietos, hace que mis visitas sean frecuentes pero fugaces, pero en aquel tiempo de la infancia
pues tengo muy gratos recuerdos de mi infancia y de la primera adolescencia. Entonces, lo que es la farmacia antigua, la farmacia en la que estamos hoy, porque permanece en el mismo sitio, en la que se fundó, la fundan tus abuelos. Mi abuelo Sebastián. En 1914. Y bueno, ¿quién es quien en ese momento es quien está al frente de esta farmacia? ¿Es él? Durante muchísimos años fue él y Pepe. Después falleció él, ya le he dicho que no lo conocí. Mi padre con mi tía Leo, mi padre fue el mayor de la familia, son 4 hermanas como sabéis, todos ligados con el mundo de la sanidad, porque mi otra tía ya fallecida, mi tía Mari era farmacéutica también, lo que pasa es que se casó y tenía la farmacia en Jaén. Mi otra tía, que de otros primos que vienen mucho por aquí, que también lo conoceréis mucho de los palmeños, de los González Chacón, pues mi tía Anita, pues estudió 3 o 4 años de farmacia, y la única que no estudió nada más que 1 año por problemas de salud fue la tía Carmela, precisamente la única que vive en la actualidad. Simplemente resaltar que en aquellos tiempos, que ahora hay muchos logros de la igualdad de género y de la mujer, los derechos de la mujer como trabajadora, mi tía Leo sacó la carrera de farmacéutica estudiando en Madrid en los años 50. Eso quiere decir que en mi familia, y eso ahora con la perspectiva de mis años y de lo que conozco en lo social, pues he visto que fue un salto muy importante en que en los años 50 se fuese a Madrid a estudiar farmacia, por parte de mi tía Leo. Mi tía Leo es una persona con muchas inquietudes. En aquel entonces pues se montó una segunda farmacia, de cual había una primera farmacia que era esta, y la otra la famosa farmacia Calle Sigüela, en el cual el titular y el farmacéutico, como le decían, era Curro, Curro de la farmacia. Y también hay muchas anécdotas que seguramente después saldrá a colación algunas de ellas, de, como digo, mi infancia con Curro y aquí también, ¿no? Después me has preguntado quién era quién. Entonces, yo recuerdo precisamente a tu padre, de esa casualidad, que tiene 1 año, 2 años menos que yo, jugar con él a la pelota aquí detrás en la calle Aramillo. Porque entonces Nicolás, o Nico como lo conocen aquí en Palma, y para nosotros, pues entró con 11 o 12 años, y claro, yo tenía 2 o 3, entonces jugábamos lo que se jugaba entonces, a la pelota, a los indios, a los cochecitos, esas cosas me acuerdo perfectamente. Pepe falleció y ya hoy otra persona, que vamos a intentar conectar con ella para ver si viene por Palma, que es Manolita. Manolita es otra persona también muy significativa. Manolita Palma en aquel periodo de la farmacia. Y después otra serie, hoy se me olvidaba, una importante por la trascendencia que ha tenido y después para la vida actual de Palma, Antonio Camaño. Antonio Camaño estuvo trabajando aquí, después se hizo sacerdote, fue párroco, falleció, pero Antonio Camaño fue mancebo, como se decía antiguamente, fue mancebo en esta farmacia. Y Antonio Camaño también es como de la familia. Ahora, precisamente, cuando he retomado, al prejubilarme, pues he retomado los temas de Palma, pues ha cedido, me han facilitado la página web, que tiene un sobrino, creo que es suyo, que es Salvador Camaño, que es compañero nuestro aquí en nuestra televisión. Sí, y que hace referencia, en la página web hace referencia a la historia de... En aquella época era famosa, mi tía Leo ya se incorporó a la vida como farmacéutica, Curro, Pepe, Nicolás más joven, después Manolita, eso es una estabilidad durante muchos años. Después ya al hilo de, voy a decir nombres, como fue Manolo Reina, Alonso, no sé si me olvidará alguna, seguramente se me olvidará más. Y ya desde hace 40 años, desde hace 30 o 40 años, que se dice pronto, yo cuando hago memoria y veo los años que hace, pues Eusebio y Nico, pero ya en el papel de personas que llevaban la farmacia. Había lógicamente una regente titular, puesto que mi tía Leo mientras vivía no podía llevar 2 farmacias, ella titular de una y había otra regente, que es la pobre Pepi, que en paz descanse, que también es una persona entrañable y que para mí ha sido más entrañable cuando he conocido detalles de su forma de ser posteriormente a su fallecimiento. Seguimos unas relaciones con Antonio, el marido, y con los hijos, en fin. Bueno, y antes has comentado
una figura entrañable aquí en Palma de Río que todo el mundo recordará, pues falleció hace unos años, de Leocadia Chacón, que fue la titular, como has dicho bien, farmacéutica, y yo quisiera saber, o hacer llegar a los palmeños, esa figura de Leocadia que no solamente fue una adelantada a su tiempo, como hemos dicho antes, sino una trabajadora innata, porque lo era, sino una persona muy humana, que ayudó a muchísima gente y que durante años pues fue la representante de la farmacia Chacón. Me gustaría saber un poco más de ella y que nos contara un poquito más. Hombre, mi tía Leo y mi tía Carmela y mi tía Leo, pero sobre todo mi tía Leo, en cuanto que pues, su desarrollo profesional, pues incidió más en la vida, entre comillas, como ha comentado Gemma, de Palma del Río. Ha sido una persona siempre muy inquieta en lo profesional y muy inquieta en lo humano. Ella ha alternado mucho, se ha movido mucho, pero siempre, y eso lo digo como nieto, que conoce, y como nieto de mi abuela, que sea una redundancia, y sobrino suyo, una persona que se ha sacrificado por mi abuela y se ha sacrificado por la farmacia. Se ha sacrificado por mi abuela en cuanto que mi abuela es una persona, pues como eran las personas de esa generación. Como anécdota, el primero que hablaba de tú a mi abuela era yo, y yo, y a partir de mí, mis primos. Mi abuela era todo de usted. Yo tengo amigos que todavía los hijos le hablan de usted y son amigos de mi promoción. Son de mi promoción. Quiero decir que siempre había esa relación paterno-filial, no como la que hay ahora. Era bueno, era malo, no vamos a entrar en eso. Yo para mí que era muy bueno, pero en otros modos los que hay ahora. ¿Qué pasa? Que ella se ha sacrificado. Ella, dentro de haber estudiado, como digo, a los años 50 estar en Madrid, lógicamente eso le tuvo que dar un bagaje de socialización, no para meterse en Palma del Río. En cambio, ella estuvo en Palma del Río, iba a Córdoba, iba de veraneo algunas veces con nosotros, con mis padres y conmigo, igual que la tía Carmela, pero ella se centró en Palma del Río. Ella también, y eso lo veremos seguramente más adelante, aquí en la farmacia ha habido siempre unas reacciones con los empleados atípicas en el sentido de que ha primado lo humano. Volviendo a la parte de mi tía Leo, ya he dado hablado algo de su perfil humano, su perfil profesional aquí, y ahora seguramente pues verán ustedes algunas fotos o verán algunas tomas. Mi tía Leo no era la profesional dispensadora de medicamentos, sino que la prueba de natalidad, cuando rara vez se hacía en las capitales, aquí se hacía el primer momento, la famosa prueba de la rana. Y las fórmulas magistrales, pues aquí se hacía siempre, se hacía desde mi abuelo, Pepe y mi tía Leo. Yo he visto, y eso lo tengo grabado, en la mesa que ya se ha sustituido de ahí de la rebotica, hacer muchas cremas, muchos potingues. En definitiva, mi tía Leo, cuando empezó a caérseme el pelo, que como veis, gracias a Dios, pues tengo mi pelo todavía, pero una fase, cuando tenía 30 y tantos años, que empezó a caérseme el pelo. El famoso producto que hay ahora, que vale por lo visto carísimo, para quitar la caída del pelo, que se sigue cayendo, porque el pelo para conservarlo es una cajita, el pelo para mucha gente se conserva en una cajita, es difícil conservar el pelo cuando empieza a caerse. Pues ella me preparó la misma fórmula magistral que después se está vendiendo ahora. Y yo me lo estuve poniendo una época hasta que me cansé. Pero quiero decir que ha sido una persona que ha procurado y ha estado siempre al día en cuanto a su profesión y a lo que podía desarrollar en su profesión. El microscopio óptico, los distintos ensayos, los productos químicos, los reactivos químicos, todo eso ha estado perfectamente actualizado en esta farmacia mientras haya vivido. Pues yo, como mejor que nadie sabe, me llevo muchos recuerdos de ella, muchos, entre ellos mi nombre, que viene de ella, y bueno, pues para mí siempre será eso, ¿no? Una mujer que fue un ejemplo aquí en Palma de Río porque adelantada y además, lo que he dicho, trabajadora e incansable y un ejemplo a seguir, ¿no? Pero
volviendo al tema de lo que es la farmacia, ya hemos visto muchas personas que has ido nombrando, que han estado formando parte de esta empresa que, como has dicho antes, no es solamente empresa, sino es una familia grande. Pues yo quisiera que nos contara ya la gente que ha ido estando con vosotros, no solamente hasta ahora, ¿no? Sino han pasado muchísima gente de aquí de Palma del Río que poca gente sabe, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poquito quiénes han estado aquí trabajando con vosotros. Yo los recuerdos que tengo de infancia más próximos son de Manolín Reina, que después se fue una empresa constructora de listeros, de Alonso, de Manolita. Manolita, pues yo descubrí los Reyes Magos con Manolita a los 6 años. Fue la circunstancia que me hicieron ver una bicicleta que, por cierto, me habían regalado, me habían puesto los Reyes Magos, en 2 años seguidos. La habían pintado y entonces era una nueva bicicleta, pero la misma. Anécdotas de esas pues tengo muchísimas. Después, ¿qué puedo contar? Pues no sé, una gamberrada como siempre a Pepe. Pepe, como he dicho, comí aquí. Pues una de las cosas que más me pesan en la vida y pasé un mal rato después fue que le quité la silla cuando se fue a sentar arriba. Y claro, pero el hombre un coletazo, menos mal que entonces, que para mí era muy mayor, pero Pepe tendría 40 y tantos años, 50 años, por tanto no pasó nada. Después los lazos de las celebraciones, las celebraciones del día de Santa Ana, eso para mí y para mis primos, porque estoy recordando en esa época, era verano, no se veraneaba como ahora en las playas, se iba a ver a la casa de los abuelos, en este caso a casa de la abuela Ana Rosa, pues nos encontrábamos con mis primos, fundamentalmente los de Madrid, que son muchos, eran 13, falleció uno hace un par de años de cáncer, con 40 y tantos años, eran 13 y por tanto nos veíamos aquí los mayores. Entonces las fiestas las celebraciones de Santa Ana, pues para mí fue una cosa muy significativa. También tengo una anécdota en este caso, una anécdota que fue la primera vez que no me mareaba más, quizás sea la única. La primera vez que me mareé fue en una fiesta de Santa Ana, tendría yo 10 o 11 años tomando cap. No sé si sabéis mucho lo que es el cap. El cap es como una sangría, pero con vino blanco. Un dulcecito que entra estupendamente fresquito, pero lógicamente tiene su efecto secundario. Efecto secundario que si le toman con 10 o 11 años, indebidamente, lógicamente, no es que eso no se debe hacer, pero yo lo confundí con un refresquito y lógicamente pasé el mareo, ¿no? Después hay otra cosa curiosa de esta farmacia, que no sé si tú la has oído hablar a tu padre, las tertulias. Las tertulias rebóticas es una cosa que yo soy bastante observador, me doy cuenta de ser observador ya con más uso de razón, pero he sido observador pues casi toda mi vida. Entonces las tertulias rebóticas pues eran muy curiosas, por tacharlas de alguna forma. Las tertulias rebóticas, pues don Vigilio Valle, que falleció también hace poco. La figura también de aquí de Palma del Río, que es sacerdote, que estuvo también muy unido aquí a la farmacia de Chacón. Mis padres eran íntimos de la familia. Y a mí la primera comunión me la dio el padre Vigilio en Córdoba. El padre Vigilio, don José Torres Quesada, un ginecólogo tocólogo de Palma, después se fue a Sevilla. Como curiosidad de aquellos tiempos, la primera, y eso lo tuve que utilizar en el caso de mi mujer, las primeras TAC que se hicieron y ecografía, tuvo un problema en un embarazo de mi mujer, pues lo hizo él. Entonces en Sevilla había un sitio donde se hacía ecografía y era en la consulta de don José Torres Quesada, en la zona de los Remedios. El hijo después siguió, pero en fin, yo de eso me acuerdo perfectamente. Don José Torrontera, don Aníbal Ollero del Juez, y después Pepe Colino, José Rodríguez, que ese para mí es como si fuese también un tío. Teresita, la mujer, vive afortunadamente todavía. Ahí pues descubrí yo una persona de la ciudad, descubrí Algodón, la finca Algodón, y en fin, era muy amigo de mi padre y de mi madre, y también estaba muy unido a la farmacia Chacón, desde el punto de vista de amistad.
anécdotas de esa tertulia, don José Almagro, que no lo conoceréis vosotros por la señora y por los hijos, José Almagro es el piloto, pues se pasa por aquí y muchos de esa tertulia se han montado en la avioneta y le ha hecho faena pasando por debajo del puente de la Virgen de Belén, que alguno todavía se acordaba, al cabo de los 20 años se acordaba todavía de esa experiencia. Y una cosa sobre todo, que eso era unísono, de don Vigilio con Pepe Rodríguez, el mancebo, para situar el mancebo que se vino con mi abuelo Sebastián. Los Santos Inocentes, la fiesta de los Santos Inocentes, 28 de diciembre. El 28 de diciembre no se puede imaginar la creatividad que tenía. La creatividad desde el puro explosivo, pero todo hecho en la casa, no comprado como en las tiendas como suele ser ahora. Un puro explosivo que hubo con la persona que le explotó, pues hubo unos meses que se cortaron las reacciones personales porque se quemó el traje, hasta ponerle, eso no lo he vivido yo, sulfuro de carbono, que como sabéis al evaporarse produce un frío muy intenso, sulfuro de carbono. Aquí en la plaza de aquel lado pues había animales, yo eso lo he vivido perfectamente, había animales casi en el transporte, no como en furgonetas como ahora, como animales, entonces ponerle sulfuro de carbono en su parte trasera y entonces la reacción del caballo, del mulo, del burro ya se lo pueden ustedes imaginar, con siguientes jaleos y problemas eso no lo sabe mucha gente, se sabía en Petit Comité que eso era surgido de aquí de Pepe Rodríguez. Pues Sebastián, yo ahora me gustaría, ya hemos visto la historia antigua de la farmacia, de la botica, porque siempre se conoce como la botica, me gustaría que nos centráramos en lo que es la historia más actual de la botica, como se conoce en Palma del Río, y que nos contara pues la gente que ha estado trabajando hasta ahora, los que están actualmente y que son personas que están de tú a tú, día a día, desde como has dicho antes, Nicolás, Eusebio, hasta ahora los actuales trabajadores. Que nos contara un poquito qué nos podemos encontrar. Perfectamente. Mira, podemos hacer una nueva etapa para esta farmacia, el fallecimiento de mi tía Leo, que hace ya 10 o 12 años. Entonces, la farmacia, debido a las personas que trabajan en la farmacia, que entonces era Nicolás y Eusebio, en ese orden de antigüedad, pues, y Pepi como regente, pues son los que llevan la farmacia. Y una persona fundamental que al cabo que en los últimos años, ahora diré de esta etapa del fallecimiento de mi tía Leo hasta la actualidad, una primera subetapa, pues para mí una persona fundamental también en la vida de la farmacia, en la gestión de la farmacia, porque lo que es la gestión de la farmacia, de la dispensación de los medicamentos, está perfectamente cubierta, lo que es la gestión de los fármacos, de las recetas, etcétera, con Pepi, la regente, el Nicolás y Eusebio. Eso no hemos tenido ningún problema. Piensen ustedes que mi tía Carmela, ahora la conocerán ustedes, pues una persona mayor que no estaba, aunque ya habréis visto en la fotografía, ¿no? Que ya estaba en el mostrador, como en el sentido de dispensar también medicamentos. La fotografía que es la que tenemos aquí, en la que aparece Carmela, como bien está diciendo, Eusebio, Alonso y Nicolás. ¿En qué año se toma esa fotografía, Sebastián? Esa fotografía pues puede tener 45 años, yo 48 años. Sé por mi fuente más cercana, que mi padre tiene ahí 16, 17 años, por lo tanto, 50, lo que te dice, sí, 40, 49, 45 años, 48 años. Alonso estuvo aquí una serie de años, pero después por cambio de trabajo, Alonso también se enteró perfectamente. Y ya como digo, pues era Pepi, Nicolás y Eusebio. Y Mari Torres. Mari Torres, ya como anécdota, ya nos leemos los pensamientos. Le digo una idea y ya sabe lo que estoy pensando. Y ahora profundizaré un poquitín más en esta última etapa de la farmacia.
¿Qué ocurre? Hombre, que dada la situación de mi tía, que está muy bien, gracias a Dios, está perfecta, de análisis, de todo, pero tiene 81 años, 81 años, pues lógicamente necesitaba más ayuda de la familia. Yo venía con frecuencia, pero venía como sobrino. Ahora, bueno, hay otra cosa también, que tanto la tía Leo, en tiempo de la tía Leo, como la tía Carmela, pues tenían una confianza total en los sobrinos. Ahí, ellos, como he dicho, había 2 solteras, Leo y Carmela, y 3 casadas. Pues cada uno de esos 3, los mayores de cada uno de esos 3 casados, pues somos representantes legales a todos los efectos, para todos los efectos, a todos, desde tiempo de mi tía Leo. Entonces, aparte de eso, es una familia que, igual que hemos dicho, que respecto a las personas que han pasado desde el punto de vista laboral, pues como familia, pues gracias a Dios, pues evidentemente yo soy hijo único por las circunstancias, pero he tenido 4 hermanos que no han sido viables. Pero mi primo Antonio, el de Madrid, Antonio González, que son 13, y los otros, que son 2, pues dicen que en la familia no hay tal avenencia, no desavenencia, como hay en la nuestra, afortunadamente. Pues bien, como he dicho, en la primera parte pues se llevó esa forma, porque cada uno teníamos nuestra actividad laboral, una actividad laboral intensa. Antonio González, economista en Televisión Española, y después en Antena 3 con un puesto de importancia. Antonio Martínez Chacón, el de Jaén, pues farmacéutico, y tiene su farmacia allí en el centro de Jaén. Y yo tenía también mi actividad laboral como funcionario, con bastantes responsabilidades en la Administración Central primero y después en la Junta de Andalucía. Eso se trocó por las circunstancias, en el caso de Antonio González Chacón y en el mío, pues en las circunstancias, como he dicho, de salud. Él le dio un infarto y yo tuve un problema cardíaco serio hace unos años. Total, que eso ha llevado a que estamos teniendo más tiempo y nos hemos dedicado más un poco a la farmacia, que es la última fase. La característica de esta farmacia es eso, que no es una empresa, es una familia. Entonces, ¿qué pasa? Que son personas que llevan toda su vida dedicándose a esto, ¿no? A esta labor farmacéutica, y que han dejado su vida aquí, porque se han criado aquí, se han casado aquí, o sea, todo. Como todo anécdota, vida. otra anécdota, y eso es lo que puede ser más interés en esta entrevista. Curro, volviendo a Curro. Curro de la farmacia. Curro de la farmacia. Curro, cuando mis padres eran novios, iba con mis padres, una calecita que me dejaron, y yo tengo fotografías de mis padres de novio y Currillo, como decía entonces, en la farmacia. La boda de Curro fuimos los padrinos, mi tía Carmela, la que actualmente vive, y yo. A Curro se le hizo hijo adoptivo de Palma del Río. Exactamente. Y fue un movimiento que hubo, un movimiento del pueblo. Y ahí asistimos las personas de la farmacia, y yo ese tengo muy grato recuerdo ahí en el hospital de San Sebastián, de la concesión a Curro de hijo adoptivo. Curro es como si fuese también un tío para mí. Y además se conserva estupendamente, afortunadamente. Y hay una persona también que está muy entregada aquí, que tampoco se ha desvinculado, que es lo que decíamos antes con Nicolás y Eusebio, que no son personas que se han ido pero que nunca se van, y que ojalá no se vayan. Y bueno, hemos hablado de Nicolás, de Eusebio, que han sido los que han estado cara al público, pero también yo me gustaría, que igual que a ti, supongo, hacerle un momento de alusión a una persona que no estaba cara al público, por miedo al público, porque ella siempre se moría de vergüenza, ¿no? Pero era la parte oculta de la farmacia, que tú entrabas y siempre te estaba esperando con su sonrisa y con su alegría y su conversación, que era Pepi Domínguez, que repentinamente pues nos dejó el año pasado, que estuvo igual, 30 años aquí al servicio de la farmacia Chacón. Y bueno, Pepi, ¿qué decir de Pepi? Pepi era un encanto de... Como Pepi, eso que ha comentado Gemma, que le costaba el tratamiento con el público, y es la que estaba en la parte de dentro. Pero Pepi es una persona que se ha dedicado a la farmacia, también en cuerpo y alma, que ha sufrido la farmacia, que su vida se la ha llevado porque cuando ella supo que estaba enferma, pues lo dijo fuera de tiempo, parece ser que llevaba tiempo enferma, y por mantener su statu quo en la familia, no preocuparlo,
y también no faltar a la farmacia, pues mantuvo el tipo hasta el final. hora. Para nosotros fue un pacto fuerte lo de Pepi. Después detalles que he ido conociendo de Pepi, porque Pepi siempre estaba, como ha dicho Gemma, con su receta, no se movía ahí del despachito, del otro despachito, de la rebotica, del despachito de la rebotica. No se movía ahí con sus controles de recetas y llevándose bien con la gente, con el interior. Los que daban la cara era Nico y Eusebio. Una persona Eusebio y Nico. muy pacífica. Ella era, yo creo que ese pilar que siempre estaba uniendo cuando había cualquier, como en toda casa, siempre hay lo que hay, y ella siempre estaba ahí. Y la verdad que era una persona que era una bellísima persona, y que yo siempre digo que donde esté, en la nube que esté, pues que ella estará sonriendo como sabía hacer, que era única, una persona maravillosa. Después de irse Eusebio, llega también otro farmacéutico, otro auxiliar, que es Juan, que actualmente el que está también... Bueno, esta es la última etapa. La última etapa podemos tratarla un poco más conjuntamente, si te parece, que es cuando fallece, cuando antes de fallecer Pepi, ya había una segunda farmacéutica, porque claro, la legislación de la farmacia pues supone que cuando tiene que haber siempre una farmacéutica en el puesto de trabajo. Claro, si se pone enferma una persona o si las consabidas vacaciones reglamentarias, pues lógicamente tiene que haber una farmacéutica. Entonces ya entró Ana María Martínez, que es la actual regenta, y además que la que está ahí siempre al pie del cañón detrás del mostrador, que también con su alegría y su cariño. Es curioso, ahora es otra historia sobre la base de que falta Nico, falta aunque no falte, falta, y que hay otros perfiles humanos y profesionales de las personas que están. Yo he conocido, como he dicho antes, no me gusta hacer gala de eso, pero en mi vida profesional he conocido mucha gente, muchísima gente, y gracias a Dios me ha ido estupendamente, a todos los niveles. Y yo creo que hemos tenido mucha suerte con el equipo actual. ¿Qué pasa? Que el equipo actual cada uno tiene su forma de ser, como pasa en cualquier colectivo. Entonces el equipo actual lo integra Ana, que ya he citado, como regente, Rosa Aguilar León, como adjunta a la regente, para precisamente si Ana se pone enferma o no tiene que acudir deprisa y corriendo a una sustituta a través del colegio, y Juan Aragón, ¿no? Juan Muñoz. ¿Qué ocurre? Que Juan Muñoz tiene otro punto, hablando un poco, que el que había antes. Yo el perfil de Juan Muñoz pues lo comprendo y lo conozco. Yo algunas veces que he estado y me he sonreído, que he estado en el despachito de la rebotica y he oído cómo se expresan frente al público las distintas personas, pues me he sonreído. Me he sonreído no ya en mi interior, sino incluso en mi exterior, ¿no? Por los comentarios que hace Ana, que hace Juan, sobre todo, son más dicharachero, o la forma, la seriedad, una cierta seriedad de Rosa. O sea, es curioso ahora, pero gracias a Dios, como digo, la farmacia funciona muy bien. Ahora, la farmacia, pues, nos habréis observado que dentro de las posibilidades, y ya le diré por qué vienen marcadas esas posibilidades fundamentalmente, pues ha sufrido una cierta renovación. Esa cierta renovación pues empezó con la idea de la habitación del teléfono, como el teléfono, que ya no existe ese teléfono, hacía 30 años no existía el teléfono en esa habitación, una habitacioncita que estaba en la zona de atención al público, eliminar un muro, un tabique que había. A partir de ahí ha sido todo demás. ¿Qué ocurre? Esta farmacia, este edificio en el que estamos ahora mismo, es un edificio protegido, por tanto no se puede alterar ni fachada, fundamentalmente la fachada. ¿Qué ocurre? Que para meterse en una obra en profundidad, como verán ustedes, farmacias tan bonitas como las que hay hoy día en cualquier sitio, pues había que meterse en una obra de echar la casa abajo, dejando los laterales solamente, la cobertura lateral y lógicamente la de encima, y remodelar todo. Eso, imagínense ustedes la inversión que eso supone, ¿no? Por tanto, lo que hemos hecho es una cierta remodelación, una actualización, un ayornamiento, como se dio en su momento en la iglesia, y dejarla un poquito más moderna, ya se han aprovechado para varias cosas que no se ven desde el exterior, de mejora, pero sí se ven desde el interior, ¿no? De mejorar lo que son el clima del local, ¿no? El ambiente laboral
no el humano, sino el clima del local, ¿no? Es cierto que lo que hemos dicho antes, bueno, lo que está diciendo Sebastián, que la farmacia ha ido sufriendo a lo largo de un breve periodo de tiempo, ¿no? Porque no ha sido tampoco tanto tiempo, una modificación externa que es a la vista está, ¿no? De fachada, bueno, lo que se ha podido, el cambio de puertas, que eran puertas antiguas, lo que es la zona de despacho donde está el mostrador y las estanterías de medicamentos y demás. Pero es verdad que yo escucho todavía comentarios y no hace mucho que lo escuchaba, que hará unos días. ¿A favor o en contra? No, ni a favor ni en contra. A ver, las cosas como todo. Cuando modificas, pues hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Que es lo que más a veces cuesta. Sino de personas que me recuerdan a mí y me dicen, ¿tú te acuerdas cuando tu padre o Eusebio me daba la chispita? Y yo digo, ¿La qué? la chispita, la famosa chispita de la farmacia Chacón, que eran las bolitas aquellas de caramelo. Y yo digo, no me voy a acordar. Si yo cuando llegaba mi padre le buscaba en los bolsillos a ver si traía alguna. Y es verdad que la gente recuerda con mucho cariño y recuerda lo que ha sido la farmacia antigua. Bueno, antigua para nosotros porque es lo que hemos conocido, esto con mi generación antigua, pero bueno. Pero lo que recordamos de lo que era la farmacia, que la recordamos con mucho cariño porque es donde nos hemos criado, ¿no? Y ahora, pues claro, lo que hemos dicho, que ha ido renovándose, ha ido modificándose y bueno, sigue teniendo la esencia de lo que era la botica, porque es verdad que podemos encontrar un montón de elementos que tenían, siempre han estado en la farmacia, ¿no? Desde, yo creo que hará 100 años. De botes, de mucha... Y más botes que guardar por ahí que no lo queremos tirar, nos da cosas tiradas. No, que ahora si nos permite... Un cierto complejo de guiones. Vamos a ver, ¿no? Pero, porque hay cosas, ¿no? Son cosas que a lo mejor la gente dice, qué cosa más antigua, qué cosa más... Pero son cosas que son muy valor... O sea, tienen mucho valor. Sentimental, no solamente son cosas no lo económico, sentimental. Exactamente, ¿no? Y cosas que ya no encontramos, porque a lo mejor yo he visto antes de entrar en cámara el peso antiguo, he visto un montón de artilugios de farmacia de la época de que se empezó. Y esas cosas ya no se van a encontrar en ningún sitio, por lo tanto, son cosas que podemos encontrar cuando entramos a la farmacia, ¿no? No solamente cosas modernas, sino cosas que siempre van a estar ahí. Yo recuerdo con curro en la calle Sigüel, en la farmacia calle Sigüel, y después en esta, que eso me lo quería yo, tendría yo 8 o 10 años. Porque ahora viene todo envasado, ¿no? El bicarbonato de London, y la gente pedía, las personas que venían a comprar, el bicarbonato de London, porque eran unos paquetitos que se hacían aquí. Yo ayudaba, el curro me enseñó a llenar los paquetes, tenía su técnica, como leía un cigarrillo, más o menos parecido, y tenía su técnica, y yo me entretenía cuando venía a Palma en ayudarle a curro de London. La gente pedía, cuando ya empezó a comercializarse otro tipo, en bolsa, ellos querían el de London, porque claro, tenía London, venía todo en inglés, sodium bicarbonate, con su H intercalada su historia, y London. Y eso es curioso también, ¿no? Yo, Sebastián, me gustaría que, como hemos estado todo el rato hablando de lo que es la empresa y de lo que es la familia, me gustaría que nos contase, porque tenemos aquí delante del micro un premio de la Asociación de Empresarios de Palma de Río, premio EMPA, que fue concedido a la farmacia Chacón en 2011, que es el premio de Soler y Tradición. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el recibir este premio este reconocimiento tan bonito, ¿no? Porque hace alusión a lo que hemos estado hablando todo el rato, la tradición, lo que es la familia, lo que es la antigüedad, que como recordamos son 100 años, y me gustaría que nos contaras un poquito Para nosotros fue una sorpresa agradable y una satisfacción. Sabemos que representan los premios, pero esa oportunidad de ese reconocimiento y la oportunidad de reunirnos, nos reunimos en esa celebración, pues nos reunimos, yo creo que gente que habían estado, antiguos trabajadores de la empleados de la farmacia. Nos reunimos en la copa, en el aperitivo, ¿no? Sí, fue en la hospedería de San Francisco. En la hospedería de San Francisco. Precisamente me he traído ya te llegar una fotografía del periódico de la Crónica de Palma de Río. De aquel día, de aquel evento, en el cual sale todos los homenajeados, y está mi tía Carmela rodeada. A un lado está Nico, y a otro Nicolás, y a otro lado está Eusebio, porque realmente son los artífices el hilo
continuador de toda esta saga de la farmacia, ¿eh? También, hombre, decir que para lo que fue, nosotros hemos tenido, y ahora seguramente tendremos, Dios mediante, otro hito de estas características. Hemos tenido celebraciones que, las celebraciones familiares, para nosotros son con los empleados de la farmacia, ¿eh? Hemos tenido, el año pasado tuvimos una, viendo, hombre, para celebrar, hacía ya tiempo, lo de mi tía Carmela, para que mi tía Carmela tuviese más vida, ya que sale poco, y nos vimos aquí pues 60 y tantos familiares, vinieron hasta mis nietos, los nietos de los que entonces teníamos nietos, y eso pues había empleados, pues estaban todos, y ahora con el centenario tenemos el proyecto, veremos a ver si se puede llevar a cabo, yo creo que sí, de no ya solo los mismos que estuvimos en esa época, sino también algunos que están por ahí, que están en Madrid, que han estado más separados en los últimos tiempos. La idea nuestra es reunirnos, que serán 8 o 10 personas o 15 personas más, volver a repetir el modelo de aquel entonces, del año pasado, pero volverlo a repetir con ese incremento a raíz del centenario. Hombre, algunos no podrán venir ellos, lamentablemente, pero vendrán sus familiares, no directos. Son eventos que realmente merecen la pena porque 100 años, yo soy muy joven, las cosas hay que tenerlas en cuenta, pero que 100 años haga una empresa y que siga manteniéndose, no te voy a decir como el primer día, porque obviamente como el primer día pues no es nada, ¿no? Pero que a pesar de los años que corren, ¿no? A pesar del tiempo, a pesar de la modificación, de todo, que siga en pie. Eso no lo podemos encontrar a día de hoy, ¿no? Es una cuestión de filosofía de enfoque, filosofía de vida y filosofía del enfoque y afortunadamente pues coincidimos los primos, y yo tengo esa filosofía de vida y hemos coincidido los tres, de que el negocio no es el negocio es todo lo que rodea al negocio, y que el negocio es un aspecto más, o sea, los aspectos economicistas, los aspectos económicos es un aspecto más, pero no es el aspecto fundamental. Hay inversiones que no son inversiones tangibles, son inversiones en intangibles, que seguramente no van a reportar beneficio económico, pero sí van a reportar beneficio humano. Bueno, Sebastián, pues antes de despedirnos de ti, ¿no? Que como siempre decimos en esta nuestra televisión, que no es un adiós, sino un hasta luego, que yo sé que dentro de poco vamos a tener la suerte de coincidir otra vez, y en una cosa bastante alegre. Para nosotros también, en este caso para mí. Y quería pues darte las gracias en nombre de nuestro equipo y en nombre de mío propio, que para mí, te lo he dicho antes, en un pequeño momento, que es la entrevista en la que más nerviosa me encuentro, porque estoy en mi casa. Está en mi casa y... Muchas gracias por sentirse así. Y la verdad es que... Tú sabes cómo te considero yo a ti, como una sobrina. Y que las horas que hablamos y las horas que... La confianza que tenemos, y sin embargo estoy más nerviosa que nunca. Pues Pero bueno, que lo he dicho, me reafirmo a decirte que gracias por estar aquí, por habernos invitado a la casa y habernos querido contar esta historia tan bonita, tan única, y que esperemos que haya 100 años, no, sino 200 más. Eso ya lo veremos y que, desde la nube. Pero que haya muchos años más y que siga todo tan genial como está siguiendo hasta el día de hoy. Y a vosotros que os vaya muy bien en la vida y en vuestra experiencia en Palma Información. Bueno, pues ahora tenemos aquí a ya la máxima representante de la farmacia Chacón, que es Carmela. Buenos días, Carmela. Buenos días. Que nos va a contar que cómo se siente usted con este centenario que se avecina ahora de la farmacia Chacón. Pues muy contenta de que llevemos 100 años y que no haya habido ningún percance, ningún problema, ni nada en la farmacia. Y que todo sigue bien, gracias a Dios. Que todo sigue como el primer día, ¿no? Igual que el primer día, y espero seguir igual. Por supuesto, claro. Los años que me queden de vida. Que ojalá que sean muchos. Y bueno, Carmela, ¿usted cómo está de contenta con los niños? Muy contenta con todos, desde el mayor hasta el menor. Todos los que han desfilado, los que han desfilado por la farmacia han sido buenas personas y los he querido mucho y los quiero, los seguiré queriendo. Mientras viva. Bueno. Curro, Eusebio, Nico,
No me acuerdo, todos los que han pasado, que no me acuerdo sin falta han sido alguno. han sido muchos los que han estado aquí y no nos vamos a acordar de todos. Claro, Pero vamos, que de todos le mandamos un abrazo y un besito y... a todos. Y ya está, que nos acordamos de ellos, ¿no? Sí, sí. Oye, Carmela. Ya está. Claro, ya está. ¿Usted quiere decir algo más? No, ¿A Juan y a mí? yo no quiero nada. Él no quiere decir Ya más está, nada. Juan, ¿qué pasa? Juan, que está ahí detrás de la cámara, Juan no... ¿Me ha hecho ya? Ya, nos ha hecho. Pues nada, que nos despedimos, Carmela. Vamos, adiós cielo, adiós Emma. Nosotros, pues nos vemos la semana que viene y esperemos que os haya gustado este pequeño homenaje a la farmacia Chacón y os espero la semana que viene con nueva sorpresa.